Pueden empezar leyendo lo que es estándar, DBA, aprendizaje esperado y el eje temático. Por favor, Valerie. Estándar. Explica el concepto de física, las unidades de medición, su uso, manejo y aplicación. Comparo masa, peso, cantidad de sustancia y densidad de diferentes materiales. DBA. Continúa. DBA. Comprende el concepto de la física, ciencia y reconoce a sí mismo como agente activo de la investigación. Aprendizaje Aprendizaje esperado. esperado. Características, algunos fenómenos de la naturaleza, justificando el análisis de la información y conceptos propios del conocimiento. El eje temático de lo que vamos a tratar. Uso y manejo del plegable de factores de conversión, calor y temperatura. Exacto. Entonces, en esta parte vamos a tomar lo que es el fenómeno de calor y temperatura, como esa parte que más adelante ustedes van a estudiar en grado 10 o en grado 11, que se llama termodinámica. Ya con esto es la introducción a lo que es la termodinámica. Cuando uno empieza a estudiar cambios de temperatura, estamos viendo como requisito un flujo de energía. Ese flujo de energía térmica le decimos calor. O sea, ¿qué se necesita para que haya calor? Necesitas dos temperaturas, una alta y la otra baja. De lo contrario, no fluye calor. Esa es la parte más inmediata de reconocer. Y además siempre el calor lo vamos a sentir como esa sensación térmica que hace alrededor, en nuestros alrededores. Esa sensación térmica la podemos medir y para ello utilizamos un termómetro, que básicamente el termómetro no fue lo mismo a lo que los conocemos hoy. Hoy han evolucionado demasiado. Creo que en la guía pasada hablamos del termómetro infrarrojo, que es el que están usando para medir la temperatura de las personas con COVID. Un termómetro que te da la respuesta inmediata, es electrónico, como una pistola. En fin, el primer termómetro no se llamó así, se llamó termoscopio. Lo inventó Galileo Galilei, por curiosidad. En vez de utilizar mercurio, utilizó agua y un colorante, tinte. Y con eso se ayudó él para más adelante construir, en la medida que avanzó el tiempo, descubrir que esa agua no le servía, que no era más preciso. Pasó la historia y muchos científicos se pusieron a probar con diferentes sustancias, encontrando que el mercurio es más estable. No se congelaba ni se evaporaba, para ciertos rangos, por supuesto. Muy bien, entonces recordemos que la guía tiene 4 etapas: indago, comprendo, aplico y evalúo. Indago es conocer un poquito acerca del fenómeno como tal. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad? Estamos viviendo una ola de temperaturas altas. No sé si llovió por allá por sus casas ayer o antes de ayer, no sé qué día fue. Y a partir de hoy en el planeta comienza la época de los huracanes. No sé si lo saben. Va desde el 1 de junio hasta noviembre 30. O sea, estemos preparados porque es la época donde vienen los coletazos. Les voy a mostrar una guía déjenme un pico para ver si la encuentro acá. Windy, se llama así la página. Te dice el estado del tiempo. Ya que estamos aprovechando el tema. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí.
¿Se alcanzan a verla? No. No. Dígame si yo estoy hablando y no se ve para poder... Ya. Sí, profe. Ahora, Ya. Ya se ya. ve. Ya Eso se ve, profe. es en tiempo real. En tiempo real vemos el clima. En estos momentos vamos a situarnos donde estamos. Bueno, ustedes están en Soledad, yo estoy en Barranquilla. Vamos a situarnos en Soledad. ¿Ya la encontraron? ¿Ya la vieron? Sí, sí, profe, ya lo vimos. Está en Miren 31 grados. sí, hace calor. Y mira la dirección, unos punticos blancos que se están moviendo hacia la dirección del viento. ¿Ya? En la parte derecha, eso lo pueden hasta ver, abrir en una aplicación que está en el celular también, se llama Sea Windy. A las que quieran anotar, ahí se pueden dar cuenta, por ejemplo, si se dan cuenta, hay unas zonas que están verdes y otras zonas que están completamente naranja, viene que se ven más oscuras. ¿Qué significa eso, profe? ¿Qué significa? Significa las que están más oscuras es la que tienen mayor temperatura. Míralo en la parte de abajo, yo no sé si en tu celular aparece una barra de colores en grados Celsius, ¿sí lo ves? Ahí lo estoy marcando. ¿Sí la ven? En alguna parte. Hay una barra de colores que va desde la violeta, Sí, azul, verde. profe. Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. Sí, profe, sí se ve. Entonces, dense cuenta que la que está más oscura, la temperatura es de 40 grados Celsius. Imagínate cómo hará de calor en esas zonas. Vamos a ver aquí. Aquí estamos en Colombia. Barranquilla. Mira, ¿dónde se ve más rojizo? Pareciera que en Fundación. Se ven partecitas que son rojas, partecitas que son más claras. Esta, por En Granada. ajá. Esta, por ejemplo, está en la Sierra Nevada. La Sierra Nevada, fíjate. Y está a una temperatura de casi cercana a 0 grados. Tú aquí ves el código del color y te das cuenta por el color más o menos qué temperatura está. Vamos a buscar una, por ejemplo, creo que, vamos a ver si llegamos al Polo Norte. Mira, Polo Norte, Groenlandia. ¿De qué color está? Azul. Azul. Entonces tú miras aquí en la A menos convección. 10. Menos Sí. 10. Y si la ves morada, ya sabes que es menos 20. Hay unas zonas que están moradas. Bueno, y como les decía, mira África, ¿ves? ¿Te das cuenta África? ¿La ves clara o la ves oscura? ¿Ya viste África? Entonces, estas corrientes marinas que vienen acá, vienen de mayor temperatura a menor temperatura. Aquí hacen mayores temperaturas en el planeta y de esa energía que sale debe ir a los lugares donde hay menos temperatura. Mira la corriente que está aquí. Mira cómo se dibujan las corrientes. Entonces, estos son las corrientes que normalmente ya a partir de hoy comienzan los huracanes. Comienzan a redondear. Esta aplicación es buena que ustedes la tengan allá y cada vez que haya un huracán nuevo que aparezca en las noticias, ustedes lo investigan y se van dando cuenta. Yo creo que vamos a ver si en Asia, no, todavía no. Turquía, no. Aquí no hay nada todavía de huracanes. Lo ideal es cuando aparezca el primer huracán, ustedes se den cuenta enseguida cómo cambia. Esta es una aplicación la más actualizada, que eso te dice desde el satélite, inmediatamente, en tiempo real, el clima. Abajo hay una barra que te dice cómo va cambiando. Míralo ahí, cómo va cambiando.
así más o menos estaría cambiando el clima. Se más la ola de calor todavía. Aquí estamos reyes y a pesar de que hace calor, fíjate. Pero mira cómo están esos países allá en África. Turquía, los árabes, mira. Allá con razón el agua no se consigue. Bueno, este tema nos permite a nosotros conocer un poquito por qué se estudia los fenómenos térmicos para poder comprender los cambios climáticos. O sea que una de las variables que modifica el clima es la temperatura. Esta otra que es la altitud, que también depende del relieve. Está también la longitud o la latitud, según la posición que ocupe en la Tierra. Ustedes saben que si se mueve de arriba o se mueve hacia abajo, eso se llama latitud. Por eso el Ecuador divide la línea en el hemisferio norte y hemisferio sur, ¿verdad? Sur. Y hay otra línea que ustedes estudian que pasa por Inglaterra, que es el meridiano cero. Eso es Greenwich. El meridiano de Greenwich. Entonces, hacia la derecha, el meridiano es occidental y hacia la izquierda es oriental. Nosotros estamos en el oriental. Y cuando vayamos de pronto a ver, de tener la oportunidad, si se forma un huracán, yo les estaré mostrando eso. Pero pueden buscar esa aplicación allá y la descargan. Y con mucho gusto la pueden analizar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí para que tengan las más actualizadas del colegio, para que lo sepan. Bueno, vamos a ver. Vámonos acá. Ahora sí, una buena voz que me colabore leyendo. Yo, profe Eileen Gutiérrez. Adelante, Eileen. Calor, fenómeno térmico. El símbolo símbolo que vamos a utilizar, el calor, ¿cuál es? Q. Q mayúscula, no se los olvide. Muy bien. El estudio de los fenómenos térmicos nos permitirá responder a las siguientes interrogantes. ¿Qué ocurre con la naftalina al ser dejada al aire libre? ¿Se la ¿Qué conocen? ocurre La naftalina. al ser dejada al aire libre? Sí, ¿Qué pero la ocurre? conocen. ¿Sí la conocen? No, no. A ese cuando le metemos unas bolitas blancas a la ropa dentro del closet para que no le ingresen la polilla, lo que es las cucarachas, ¿sí? Todos esos insectos. Eso es algo que se va vaporizando. Tiene un olor muy fuerte. Bien, por eso está Ok. metida dentro de la bolsa. Oh, ya. Sigo Ajá. Sí, leyendo. ¿qué otra pregunta hay? A ver. ¿Qué ocurre si mezclamos dos cantidades de agua a diferentes temperaturas? Ah, bueno, les traemos a colación cuando hay agua que está recién hervida y ahí tú quieres tomar agua, pero hace calor y hay hielo. ¿Qué haces? Le echo el hielo Agua al hervida. agua. Ajá. Entonces lo que hace el hielo es retirar el calor que tiene en exceso el agua, ¿verdad? Pero Exacto. a veces la cantidad de hielo no es suficiente, ¿verdad? Sí. Tú le vas a echar un pedacito, se te derrite, pero no logra enfriar completamente. Todavía te queda caliente. Entonces, normalmente, ¿qué le haces? Más cantidad de hielo, Ujú. ¿cierto? Sí. Ujú, sí, O de profe. pronto algún familiar tuyo tiene gripa y no quiere tomar agua fresca, pero tampoco tan caliente. Mm. Y hay agua que hace normalmente. A ver, ¿qué harías tú? Combinar con el agua fría y la caliente. Ajá. Combinarlas. Entonces, de tal manera que se refresca la persona y más o menos logra un equilibrio del agua, ¿verdad? En la temperatura. Muy bien. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Por qué existe una separación entre los rieles de un carril por donde viaja un tren? Ujú. Ahí lo Consulta. vemos, ¿verdad? Ahí lo vemos.
Entonces, la idea de esto, de indagar, de esta primera parte, es como conocer si todos esos fenómenos alguna vez lo hemos visto, lo hemos presenciado. Nos motiva a nosotros a conocer que hay fenómenos físicos que la física lo puede explicar y que para explicarlo necesitamos estudiar una variable que es importante, la temperatura y el calor. La temperatura, por supuesto, se mide con el termómetro, lo vimos en la clase pasada. Y el fenómeno del calor tiene que ver con esa energía térmica que le entregamos o retiramos de una sustancia y que puede ocurrir unos fenómenos. Generalmente cuando se sube la temperatura, le pasa esto porque los carriles no los hacen enterizos, sino que los separan de esta manera, debido a que el calor hace que los metales aumenten de tamaño. Esa es la razón especial. ¿Sí? Yo no sé si alguna vez cuando ustedes tienen las llaves de la casa o de un candado, ustedes abren la puerta o el candado en la mañana y de pronto lo abren y se abre fácil, pero de pronto lo quieren hacer como a las 2 o un momento cuando hace mucha calor y meten la llave y ustedes sienten como si hubieran cambiado la clave de ese candado o de esa cerradura. Algo pasa y se demora usted un poquito más de tiempo para abrirla. Ahí es donde vemos la evidencia de que como la llave es metálica, el candado también es metálico. Al aumentar la temperatura, también pueden cambiar las claves metálicas del mismo candado o de la cerradura. Por eso, cuando mandan a hacer una llave, usted tiene que saber que la llave esté bien hecha, ¿verdad? De lo contrario, dice usted, no, no funciona, está mal. Eso se debe al material que cuando se calienta puede cambiar mucho, se dilata. Esa es la explicación real. ¿Sí? Entonces, ahí encontrar la explicación de eso. En el caso de la naftalina es una sustancia que hace el fenómeno de sublimación. Yo no sé si en química ustedes hablaron de eso. Sublimación es cuando pasa del estado sólido al gaseoso. Generalmente el hielo pasa al estado líquido. Cuando está en sólido, se derrite y vuelve líquido. El hielo seco es también un ejemplo de sublimación. Hielo seco no bota agua, no bota líquido, sino que pasa directamente al estado gaseoso. Eso le pasa a la naftalina y esa es la razón por qué siempre la venden empacada. Yo creo que ustedes han visto de naftalina, sino los ambientadores de pasta que tienen a veces olores, van dentro de una cajita y ustedes lo colocan. El ambientador se va derritiendo, pero va sublimando, no es que se derrita y se vuelva líquido, sino gas. Y ese es el olor que le da ambientación al lugar. Los hacen de limón, los hacen de lavanda, para que no dé mal olor el ambiente. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los fenómenos que están asociados al calor y a la temperatura. La temperatura para medir esa energía, ese calor, ese cambio. Pero para que se produzca calor necesitamos dos temperaturas, una mayor y otra menor. Menor. Exacto, ahí está la clave. A ver, ¿qué dice en la nota? Profe, yo puedo leerlo. ¿Sí? Espérate un momentico, está pasando la propaganda aquí del... Ya. Sí, ya puedes empezar. Nota. Responder estas preguntas planteadas al finalizar la guía. Exacto. Al finalizar tendremos que responderle a esas preguntas que están planteadas en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Muy bien. ¿Puede alguien colaborarme? Profe, Ahora yo. comprendo. A ver, adelante. Vamos a conocer aquí el concepto de calor, ¿verdad? Muy bien. Comprendo. El calor es aquella forma de transferir energía térmica que siente un ser vivo ante una temperatura elevada. La física entiende el calor como la energía que se traspasa de un sistema a otro o de un cuerpo a otro. Siempre ocurre de manera natural de mayor temperatura a otra menor. Una transferencia vinculada al movimiento de moléculas, átomos y otras partículas. En este sentido, el calor puede generarse a partir de una reacción química como la combustión, una reacción nuclear como aquellas que se desarrollan dentro del Sol, o una disipación, ya sea mecánica, fricción o electromagnética, microondas. Exacto. Entonces, lo que nos está traduciendo ahí es que el fenómeno de calor está asociado a la materia y de la manera como la energía térmica puede ser variante y de esa manera transmitirse a los alrededores. Porque no necesariamente puede ser los alrededores, puede ser también hacia la pieza. Puede ir de afuera hacia adentro o puede ir de adentro hacia afuera. Por ejemplo, si yo caliento una varilla al horno o al fuego, a la llama, y la saco de allí, de esa llama, y la pongo afuera, ¿hacia dónde cree que va el calor? Hacia afuera, ¿no? Exacto. Iría de adentro de la Hacia varilla hacia afuera. afuera. Y ese afuera nosotros le vamos a dar el nombre de alrededores. No se les olvide ese nombre. Alrededores. ¿Cómo sería la palabra? Alrededores. Exacto. Entonces, ¿cómo sería el concepto? El calor fluye de adentro de la varilla hacia los Alrededores. alrededores. Una preguntita. ¿Dónde habrá mayor temperatura? ¿Dentro de la varilla o fuera de la varilla? Dentro de la varilla, ¿no? Exacto. Y afuera estaría con menos Calor. Calor. menos temperatura. Recuerda que es temperatura, Ah, ok. ¿cierto? Sí. Entonces, el calor iría de adentro Hacia los hacia, alrededores. hacia los alrededores, hacia afuera, donde hay menos, Calor. menos temperatura. Menos temperatura. Exacto. Bueno, en estos momentos que tú estás en la casa, si no tuvieras abanico, no tuvieras un ventilador o un aire, en estos momentos, ¿qué sentirías? Calor. Calor, ¿verdad? Entonces, para yo sentir calor, la temperatura del cuerpo es 30 y ¿qué? 36, 37. 36,5. grados Celsius, ¿verdad? Se vale 37. Ok. Y afuera, si hace mucha temperatura con el sol, tienes el celular a la mano, mira un momentico la temperatura. Ahí te la dicen te lo dicen. Dice 33, por lo menos a mí me registra 33. Hay unos celulares que les dicen afuera cuánto es la temperatura, o si llueve, le dice el clima, todo eso. Es importante que tengan ustedes en cuenta esos detalles para conocer mi celular. Así ustedes lo van reconociendo. Hay aplicaciones que incluso ni siquiera ustedes las conocen y ahí están, no se aplican nunca. Entonces, si hace mayor temperatura en mi cuerpo, ¿cierto? 36,5. Lo más natural es que el calor del cuerpo salga hacia los alrededores. Pero resulta que la piel produce sudor. ¿De acuerdo? La piel produce sudor. Produce grasa. Y ese sudor que se produce normalmente trata de normalizar la temperatura del cuerpo. Es decir, que si usted se pone a trotar, a correr, no sé qué, a hacer ejercicio, a hacer oficios y todo eso,
el cuerpo se va calentando internamente. Entonces, usted trata de, el mismo cuerpo, ¿cómo serán las cosas de la misma naturaleza? El mismo cuerpo trata de normalizarlo siempre a 36,5, que es la temperatura normal. Y la única manera de hacerlo para lograr como que ese exceso de temperatura que tiene usted es evaporando el sudor. Y cuando se evapora el sudor, usted va a sentir un fresco. Esa es la razón especial. ¿Por qué sudamos? Si están observando al muchacho que aprecian en la figura, se darán cuenta que él está sudando. Full, ¿por qué? Practicó un deporte y ese sudor le beneficia porque baja el exceso de calor que tiene su cuerpo debido a la cantidad de ejercicio que habrá hecho. Entonces, es una razón por qué sudamos. Igual, cuando usted tiene mucha calor, se va a bañar, el agua de la ducha le refresca, entonces la piel queda fresca, pero llega repentinamente que hace demasiada temperatura, se vaporiza esa agua y usted queda a la intemperie del calor que hace a los alrededores. Y esa es la razón por qué le da mucha calor en estos días. ¿Y qué busca usted? Un abanico. El abanico lo que hace es retirarle un poquito el calor. Eso es por la velocidad que lleva el abanico, las aspas, hace que mueva el aire a gran velocidad y eso retira parte del calor que tienes en esos momentos. Esa es la razón de funcionamiento de los ventiladores. Entonces, fíjate, el calor se produce también por una reacción química, como la combustión. La palabra combustión en química significa quemar. Quemar. Ahí no hay nada que inventar. Una reacción química que es quemar, quemar combustible, quemar cualquier cosa. Una reacción nuclear, por eso es lo peligroso cuando estalla una bomba. El ejemplo más clásico de una reacción nuclear es el sol. Viene esa energía desde todo el espacio en forma de rayos ultravioletas, infrarrojos, rayos gamma, todo el espectro. Pero los rayos infrarrojos son los que nos dan ese calor que sentimos, esa sensación térmica. Y en una disipación, por ejemplo, mecánica, como la fricción, si usted coge las manos y las frota, ¿qué pasa? Frótela, frótela. Da calor, profe. Exacto. ¿No han sentido alguna vez que hace mucho frío y tienen esa ansiedad de frotarse las manos y ponérselas de pronto en el cuello, en las orejas, no sé? Y dicen, Sí, profe. siquiera me calmo, ¿verdad? Me da esa sensación de calor. Exactamente, esa es la fricción. O sea que el calor se origina también por un rozamiento, por fricción. Para que sepan, sinónimo de rozamiento es fricción. Es lo mismo. Una descarga eléctrica. Si te cae un rayo, si te da una descarga eléctrica, un abanico que está pelado o tal cosa, entonces te puedes quemar por electricidad. Peligroso. Y por eso recomiendan también peligroso que usted, si está usando el microondas para calentar o hacer algo, que usted ponga la cara, ponga el rostro, porque las microondas son dañinas. También pueden quemar células, dañar células, producir cáncer. Profe, ¿y no mandan ondas de calor? Sí, esas son ondas. Son ondas. Es que el calor en forma de energía es una forma de energía, una forma de transferencia de energía. Y esas microondas son transferencia de energía. De lo que están hablando mucho ahora del miedo de las antenas 5G. Ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema. Y esas antenas 5G de pronto en un tiempo futuro causarán problemas, radiaciones, malestares. Esto puede ser perjudicial para la salud. Mucha gente que se queda hablando por el celular, por ejemplo, es un caso. Mucha gente que queda pegada todo el día, 24 horas al portátil, al celular o a la tablet. Eso es malo. Eso es malo porque eso son radiaciones. Eso es energía. Y eso lo va absorbiendo el organismo.
Profe, ¿y cómo hace usted para, si usted está manejando todo eso? Bueno, yo me compro algo que se llama hongos. Los hongos, perdón, los cactus. Hongos no, cactus. Los cactus absorben energía. Si no lo sabía. Ese es el elemento clave para tener un computador, tener eso. Hay personas que también, yo no sé cómo harán, tienen hasta en el dormitorio televisor grandes y esos televisores emiten ondas electromagnéticas, son perjudiciales. Es para que lo sepan. Bueno, entonces vamos a aprender cuántas maneras se transfiere el calor. Otra persona que lea. Yo, profe. Profe, ¿puedo seguir leyendo yo? Bueno, ya te quedaste participando. De todos modos, para darle oportunidad a otra jovencita. No te preocupes. Ya te registré. Ah, ok. ¿Puedo leer, Bueno, profe? adelante. Mecanismo de transferencia de calor. Conducción. Transferencia de calor a través de un material. ¿Qué nos ha pasado eso que se ve en la figura? ¿Qué es lo que pasa en la figura? Hay una persona agarrando algo caliente, una sartén. Sí. O sea que la olla es metálica, ¿verdad? Completamente. Es un conductor de calor. Exacto. Y descubrimos con ese detalle que los metales son conductores del calor. ¿De acuerdo? Sí. Y que hay unos metales que se calientan más rápido que otros. Y esa es una propiedad que van a ver ustedes que se llama conductividad térmica. Hay materiales que no se calientan. Y, por ejemplo, ¿qué solución haría usted para sacar esa olla de ahí? Cojo Un guante de cocina, profe, o un trapo. trapo. Exacto.